porque los recuerdos además, los recuerdos naturales no son muy fieles muchas veces, los hemos elaborado después. Imaginar meter recuerdos falsos en una inteligencia artificial para que repases tu vida, una vida que no haya sido verdad. Y lo paro aquí porque no quiero destripar más. A ver, la siguiente voy a ver si lo hago todo en YouTube y así lo podemos ver. Este es el que hemos visto. Este es el de Lovebox. Vuelvo enseguida. I can sign you up to something that helps. You type messages in, like an email, and then it talks back to you just like he would. He's dead! So, how am I sounding? You sound just like... There's another level to this available. Lovebox. Este es el discurso. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? Me admitirían en el programa. No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. 4,5. Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. A ver, esto... Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por la vida! Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible. Bueno, y la última es la de las citas. 3, 2, 1, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. Yeah. Bit short. It's a bit short, isn't it? I used to think that love It's could a bit be... mental for the system. I mean, we just meant to go at it. Define go at it. Oh, fucking hell. But then you... Always find your perfect match. It really does work. Another relationship. Hey, Coach, is this a mistake? Everything happens for a reason. Lo de todo ocurre por una razón que da mucho que pensar, porque veréis que actualmente, antes se le echaba la culpa al ordenador, a la informática, ahora se le echa la culpa al algoritmo, ¿no? Y entonces todo pasa por algo cuando lo que no sabemos es cómo funcionan los distintos algoritmos y muchas veces no saben ni cómo funciona el que los ha programado, porque pues una vez programado van aprendiendo las propias máquinas, ¿no? Con el aprendizaje profundo. Y sin embargo, en la ley en el Reglamento Europeo de Protección de Datos hay un artículo que a mí me gusta mucho, y es que se supone que los ciudadanos podemos exigir a cualquier empresa que nos explique sus algoritmos, sobre todo cuando se basan en decisiones automatizadas.
que tienen, dice, decisiones automatizadas que tengan consecuencias jurídicas. Pues no sé qué decisión automatizada no tiene consecuencias jurídicas, por lo cual para mí son todas. Entonces tú puedes dirigirte a un banco cuando no te conceda un crédito y decir, oiga, que quiero que me explique cuál es el algoritmo por el que concede usted los créditos. Que yo he hablado con algunos bancos y me dicen, pues ni nosotros mismos lo sabemos, porque sabemos los iniciales que pusimos, pero luego maneja una serie de datos, ¿no? Y va aprendiendo y al final es imposible explicarlo. Bueno, pues según el Reglamento Europeo de Protección de Datos tenemos derecho a que nos expliquen los algoritmos por el que se toman decisiones automatizadas. Vamos al hacking ético. He querido empezar por un icono, que es que si no tienes una sudadera con capucha no eres nadie en el mundo del hacking. Rápidamente os voy a, si queréis, dejaré la presentación. Yo empecé a hablar de hacking ético porque me indignó esta noticia, la de Ashley Madison, ¿no? Y el grupo de Impact Team que robó y publicó los datos, que además los robó para chantajear a Ashley Madison y como no cedieron en el chantaje, los publicaron. Pero lo que más me indignó fueron las razones que dieron, que no, es que esto es un ejemplo de hacking ético porque esos cerdos no se merecen nada, los que están en Ashley Madison, ¿no? Con lo cual dices, oye, realmente es un concepto de ética muy curioso el intentar justificar una acción que era un delito, y además un delito para chantajear a la empresa, y como no ha cedido en el chantaje, intentar hacerle todo el daño posible, no solo a la empresa, sino a los que eran miembros de Ashley Madison, pues muy ético no parece, ¿no? Es más, algunos de los que estaban apuntados a Ashley Madison, pues ya hubo gente en cada uno de los países en irlos identificando uno a uno y volverles a hacer chantaje, ya individual, no a la empresa, y hubo más de uno que se suicidó. Por lo cual, muy ético todo esto no me pareció. Pero que se autojustificaran ellos y se autodenominaran hackers éticos ya es, digo, la mayor prueba de hipocresía y cinismo que puede haber. Y ya seguí con este tema y me involucré además con grupos de hacking ético de verdad para ver, oye, yo sé de ética, enseñadme cuál es el código ético que tenéis. ¿Tenéis algún código ético aprobado? Porque claro, ética puede valer cualquier cosa. Y luego escribí otro artículo sobre las tecnologías aplicadas, especialmente porque se dio la noticia de que había nuevos radares que se iban a instalar por la DGT, que reíros de los actuales porque cubrían 8 carriles en un sentido o en el otro, con un margen de 200 metros, con un 2% de error, y que no solo valía para la velocidad, sino para la distancia de seguridad, concepto que muchos no han entendido todavía, lo de distancia de seguridad, sobre todo en Madrid, porque como dejes distancia de seguridad se te cuela uno. O sea que luego también valía para ver si llevas el cinturón, si ibas hablando con el móvil, si el niño iba en la sillita, etcétera, para no sé cuántas, todas las infracciones posibles. Y con un margen del 2%. Pues digo, esto lo están haciendo para acabar con el problema de tráfico en las ciudades, porque una vez aplicado ya nos quitan los puntos a todos y ya se acabaron los atascos. Pero me llevó a la reflexión que para mí es la importante y la que os quería trasladar hoy, de que la tecnología, y además hice una encuesta en internet y me preocupó en Twitter, decía, ¿estáis a favor de aplicar la tecnología a la vigilancia exhaustiva del cumplimiento de la norma? Y la gente en general estaba de acuerdo. Digo, pues vamos a ir todos a la cárcel, porque las leyes son imperfectas, son obras humanas imperfectas. Si pones a una máquina perfecta a aplicar leyes imperfectas, pues eso que se dice en derecho de dura lex sed lex, ¿no? Que la ley es dura pero es la ley. Bueno, pues menos mal que no se aplican las leyes en toda su dureza porque estábamos todos en la ilegalidad. Con lo cual, dices, hay leyes que ya sabemos todos, por ejemplo, el Código de la Circulación o por ejemplo la Ley de Protección de Datos, que son de imposible cumplimiento, que es una lotería. ¿Por qué me ponen la multa a mí por el radar y a los 300 que han pasado conmigo no se la han puesto? Porque es una especie de lotería, te ha tocado. ¿Por qué no hay más multas de protección de datos? Porque has tenido la mala suerte de que alguien te haya denunciado a ti, no porque los demás cumplan la ley de protección de datos. Entonces, si ponemos a máquinas, imaginaos, a verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los artículos de una ley, acabamos todos multados o en la cárcel. Con lo cual, la reflexión que yo quería hacer es ¿cuál es el sentido de la norma y de la sanción? Si la norma está
para cumplirlo todos como un requisito mínimo o más bien como un referente al que debemos tender y que se sancionen los casos más graves. Pero si nos aplican la máxima dureza de todos los artículos a todos, pues acabaremos todos en la cárcel, con lo cual será la mejor prueba, y es una de las cosas que decimos en filosofía del derecho, que la forma de demostrar que una ley es mala no es el incumplimiento de la ley, sino al revés, el cumplimiento escrupuloso, la exigencia escrupulosa para que se den cuenta que esa ley está mal hecha. Por ejemplo, el circular a 50 km por hora en la Castellana. ¿Quién va a 50 kilómetros? Nadie, a no ser que haya un atasco. ¿Tiene lógica que haya alguien, un funcionario, fijado 50 km por hora en la Castellana, que tiene 4 vías, que es la misma limitación de la travesía de un pueblo de mala muerte? Pues no tiene mucho sentido. Luego, a lo mejor lo que hay que hacer es decir, oiga, es que está mal puesta la limitación a 50 km por hora en la Castellana. A lo mejor entre calles sí, porque hay cruces, etc. Pero no. Bueno, pues muchas veces el cumplimiento escrupuloso de la norma lo que nos lleva es a demostrar que esa norma está mal hecha. Y eso yo creo que aplicando la inteligencia artificial no solo al cumplimiento y a la vigilancia, sino al propio sistema legislativo, daría muchísimas incongruencias, ¿no? El otro artículo, y voy terminando, se refería justamente a la segunda reflexión que os quería hacer. Si el código es el nuevo derecho y los algoritmos se parecen mucho a las normas jurídicas, cuando, por ejemplo, haya coches autónomos, no será necesario el código de la circulación, porque es que no podremos ni infringir la norma. No tendremos ni la libertad de infringir la norma, a no ser que hackeemos el sistema. Pero un usuario normal no podrá infringir, con lo cual empezaremos a hablar de si realmente tenemos libertad o no tenemos libertad, si son necesarias las normas cuando ya se han transformado en software y en algoritmos, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es lo que más me preocupa. También pueden las máquinas administrar justicia. La sentencia del otro día de la manada hubiera sido distinta si la hubiera redactado una inteligencia artificial que le has metido toda la legislación y la jurisprudencia. Yo creo que no. Porque una cosa es que la gente esté en contra de lo que dice la ley, pero lo que hicieron los jueces fue aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, distinguiendo prevalimiento de amenazas con una navaja o de fuerza con golpes. Y la gente podrá estar de acuerdo o no, decir que no hay que distinguir y que todo es lo mismo, pero eso es una cuestión legislativa. Si tú a una máquina le das toda la legislación y la jurisprudencia, pues el resultado yo creo que hubiera sido muy parecido. Pero hay una cosa que la máquina no puede hacer, que es, lo explico en ese artículo, que es el juicio de equidad. Porque si aplicas directamente la ley, es lo de sumum ius, summa iniuria. La aplicación estricta de la ley produce injusticia, no produce justicia. Es el juez el que debe aplicar la ley que es general al caso concreto. Y eso es lo que se llama el juicio de equidad. ¿Son equitativas las máquinas? No. Por ahora no sé si hay algún algoritmo de equidad, pero no lo hay. Con lo cual, entre el cumplimiento escrupuloso de la ley y la vigilancia para el cumplimiento y la sanción por las máquinas y el administrar justicia teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, es un reto en el que todavía yo creo que tiene mucho que decir el ser humano frente a la máquina, porque si no estaremos gobernados, incluso legislados por máquinas que no tendrán en cuenta las circunstancias del caso concreto, aplicarán simplemente pues, las leyes generales que son los algoritmos, ¿no? Termino, bueno, este fue un artículo muy divertido que irónicamente hablaba de los malditos hackers, diciendo que comparar a un hacker con un ciberdelincuente era comparar a los cofrades de la Semana Santa con los del Ku Klux Klan, ¿no? Pues entonces, que en esto los abogados somos también hackers de código jurídico en vez de código informático, y también hay abogados que sus conocimientos sobre seguridad jurídica pues lo usan para el bien y otros que lo usan para el mal y para hacer redes de blanqueo de dinero, del narcotráfico. O sea que ahí decía que incluso para ser ciberdelincuente no hace falta ser hacker, porque los mayores ciberdelitos que se cometen no hace falta tener especiales conocimientos informáticos, ¿no? Especialmente injurias y calumnias, pues no hace falta ser un hacker para cometer esos delitos. Últimamente he estado muy interesado en el Reglamento de Protección de Datos, que es el monotema de este año, y hay una cosa que siempre me gusta recordar, que por encima del Reglamento de Protección de Datos europeo
está la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y hay un artículo 8, que es el artículo de la protección de datos, que dice, yo cuando doy charlas a los científicos de datos, explicar el reglamento es muy complicado, y le digo, mira, ir al artículo 8, dice, los datos personales serán tratados de modo leal, con lealtad. Eso es un principio ético que, como está en un texto jurídico, ya tiene valor jurídico, con lo cual es exigible. Es un principio general, pero exigible. Y entonces cuando me empiezan a preguntar, no, si es que yo, y puedo hacer, pero es un tratamiento muy pequeñito y tal, y dice, no, esto es como el sexo. Los tratamientos, la intimidad no física es como la intimidad física. No es una cuestión de qué cosas haces, sino de si tienes consentimiento o no tienes consentimiento. Si tienes, como ya la ponencia anterior pues ha hablado de ten cuidado al meterla, pues yo os diré, cuando me decían, no, y este tratamiento que es muy pequeñito, dice, eso me suena a lo de solo la puntita. Pues solo la puntita, si tienes consentimiento, bien. Y si tienes consentimiento, hasta la cocina. Si no tienes consentimiento, ni poner un dedo encima. Pues si lo tenemos claro en la intimidad física, ¿por qué no lo tenemos claro en la intimidad no física, que es la de los datos? Pues, conclusión de la lealtad, no hagáis con los datos de otros lo que no os gustaría que hicieran con vuestros datos. Es el principio ético universal. Y eso yo creo que lo entendéis, porque mientras estéis haciendo algo, pensad, ¿me gustaría que me estuvieran haciendo esto a mí? Y eso sí que será, más allá de que sea legal o no legal, o un delito, pensar si ese es un juicio ético. Y por último, que es el caso de Cambridge Analytica y Facebook, empecé en un artículo diciendo una cuestión ética, que para mí lo más grave del caso de Cambridge Analytica era que se había quebrado la confianza, y todos los negocios se basan en la confianza. El de abogado, el de médico, el de fontanero, se basa en la confianza. La gente se fía del otro en principio hasta que el otro rompe esa confianza. Y lo malo es que no se ha roto la confianza con Facebook. Ahora, todo el mundo desconfía de Big Data, de la inteligencia artificial, etc., por culpa de unos que se han pasado. Y eso costará recuperarlo, y yo creo que va a haber mucha dificultad frente a la gente y frente a los legisladores que se alimentan de votos de la gente normal. Con lo cual nos espera una etapa de una vigilancia y una legislación muy restrictiva en proyectos de Big Data y de inteligencia artificial que podrían ser